Bien, pues ya estamos en vivo. Buena tarde, les damos la más cordial bienvenida a Teotihuacán en Casa. Gracias por acompañarnos hoy en esta transmisión que tenemos preparada con la doctora Fiorella Fenoglio, a quien pues le agradecemos el que pues haya aceptado la invitación a estar acá con nosotros y a compartir pues parte de los resultados de la investigación o de los años de investigación que lleva realizando en la región del Bajío Mexicano, específicamente me parece en el estado de Querétaro. Entonces, pues muchas gracias, doctora. Bienvenida a este espacio de divulgación y pues reitero la bienvenida a la audiencia que esta tarde pues nos acompaña. Y pues como ustedes ya pueden apreciar en pantalla, el tema que hoy vamos a estar escuchando por parte de la doctora Fiorella, Teotihuacán fuera de Teotihuacán, diásporas comerciales en el Bajío Mexicano. Y bueno, sin duda es esta continuidad a lo que hemos estado presentando desde hace unos meses para acá respecto a cómo es que Teotihuacán se manifiesta en otras regiones de Mesoamérica y poder ir integrando este horizonte cultural que de repente pues aquí en Teotihuacán podemos tener muy centrado exclusivamente acá, pero podemos identificar a partir de las investigaciones como la que hoy nos presenta la doctora Fiorella, podemos identificar pues los alcances que tuvo Teotihuacán en otras regiones. Entonces, pues muy interesante el tema de hoy. Y si me permiten, antes de cederle los micrófonos a la doctora Fiorella, pues voy a leer su semblanza. Ella es licenciada, maestra y doctora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Arqueología con especialidad en sociedades complejas. Cuenta con diversas publicaciones científicas entre artículos y libros, de los cuales destacan El Rosario, un enclave teotihuacano en el centro norte, la minería en la cultura chalchihuites, un modelo para armar, del quehacer al hacer, memorias del 25º aniversario del Centro INA Querétaro, patrimonio en las manos, encuentros y desencuentros, una mirada a la protección del patrimonio cultural, por mencionar solo algunas de sus publicaciones. Ha impartido diversos cursos, ponencias y conferencias tanto en México como en el extranjero. Sus temas de investigación se centran en las dinámicas culturales dentro del centro norte de México, la presencia de Teotihuacán en la región hasta el Epiclásico. Además, es especialista en temas sobre protección de patrimonio, vinculación comunitaria y en la divulgación de la ciencia y del conocimiento arqueológico. Es profesora de investigación científica titular C del Centro INA Querétaro desde el año 2005, en donde es titular de proyectos Estrategias para la Protección del Patrimonio Arqueológico en el Estado de Querétaro, Proyecto Arqueológico El Rosario, Costumbres Funerarias en el Semidesierto de Querétaro y diversos proyectos de difusión y divulgación de la ciencia. Como parte de su trabajo como autora y curadora de diversas exposiciones, fue acreedora del Premio INA Miguel Covarrubias en el año 2015 por la exposición temporal Ancestros de Piedra, el Patrimonio Paleontológico de México. Pues reitero la bienvenida, doctora Fiorella. Es un gusto tenerla en Teotihuacán en casa y pues bueno, le cedemos los micrófonos para escuchar su presentación de esta tarde-noche. Muchísimas gracias, Alonso. Bueno, obviamente quiero empezar pues agradeciéndote a ti y agradeciendo a Teotihuacán en Casa dos cosas. Una, que me hayan invitado a este espacio para presentar este trabajo. Y dos, que lleven a cabo este proyecto de Teotihuacán en Casa, que me parece que es extraordinario, de verdad lo celebro, ¿no? Que sea un espacio pues precisamente de divulgación, pues del conocimiento relacionado con Teotihuacán, que lo lleven ustedes, ¿no? Desde un interés particular y que se hagan cargo del gran trabajo que significa precisamente pues hacer divulgación de la ciencia. Entonces lo celebro muchísimo y de verdad te agradezco mucho la invitación. Y la otra cosa que tengo que decirles es que me van a tener que tener a lo mejor un poco de paciencia porque desafortunadamente me dio COVID. Bueno, todavía estoy en los finales de COVID, entonces bueno, si me oyen medio rara o de pronto me agarra un ataque de tos, no se asusten, estoy bien, solamente es el cobicho. Entonces, bueno, como bien decía Alonso, pues el día de hoy les voy a presentar este trabajo que se titula Teotihuacán fuera de Teotihuacán, perdón, diásporas comerciales en el Bajío Mexicano. Eh, Básicamente, ¿cuál era el problema o por qué teníamos, cuál era el problema que queríamos investigar, ¿no? Y es importante recordar que, bueno, en realidad esta investigación tiene ya varios años, ¿no? Inició en el 2009 cuando iniciamos las excavaciones arqueológicas en el sitio de El Rosario, en San Juan del Río.
bueno, si no lo conocen, está más o menos aquí. Este es el sitio donde está la estrellita, es el sitio arqueológico de Rosario, que está, es muy, o sea, rodeado por la presa Constitución de 1917 en el municipio de San Juan del Río, en el estado de Querétaro. Cuando nosotros empezamos a excavar este sitio, que ya se tenían las primeras noticias del sitio, ya decían que muy probablemente hubiera materiales arqueológicos teotihuacanos. Se descubre un pedazo en los 90 de lo que parecía un mural que tenía precisamente la iconografía teotihuacana, pero ya que logramos hacer la excavación de gran parte de este sitio, pues nos dimos cuenta que había ciertos cambios o ciertos elementos dentro de lo que estábamos descubriendo que eran sumamente significativos, ¿no? O sea, que estaban rompiendo con el patrón de asentamiento que teníamos de las culturas anteriores, que principalmente se relacionaban con grupos chupícuaro del Valle de Acámbaro que llegaron al Valle de San Juan del Río cerca aproximadamente del 500 antes de Cristo, ¿no? Y que estos elementos estaban rompiendo completamente con ese patrón, ¿no? Con el patrón arquitectónico, los materiales arqueológicos eran completamente diferentes y conforme más nos íbamos analizando, pues nos remitían indudablemente a Teotihuacán, ¿no? Entonces parecía que teníamos una llamada irrupción cultural, ¿no? Trabajamos muchísimos años en el sitio arqueológico del Rosario, ¿no? Y obviamente, bueno, pues aparecieron los murales teotihuacanos, ¿no? Que son la portada de esta conferencia, ¿no? Y pues obviamente cuando empezamos a analizar los murales y empezamos a analizar la iconografía, pues con más razón, ¿no? Nos remitía precisamente a Teotihuacán, ¿no? Y después digamos, de tratar de avanzar en los estudios del Rosario, pues decidimos ampliar nuestra visión, ¿no? Decir, bueno, no solamente quedarnos en el sitio arqueológico del Rosario, sino de ir viendo qué es lo que pasaba en los alrededores, ¿no? Y conforme íbamos avanzando y ampliábamos nuestra visión, nos dábamos cuenta que este fenómeno se iba ampliando y se presentaba en otras partes más allá de San Juan del Río, bueno, primero de Rosario y después de San Juan del Río, y que se podía percibir en otras geografías, ¿no? Es decir, cada vez que ampliábamos la visión nos dábamos cuenta que este fenómeno de esta presencia o de esta irrupción cultural relacionada con lo que podría ser Teotihuacán, pues era cada vez más grande, ¿no? Llegaba al Estado de México, a Hidalgo, obviamente a Guanajuato, a Querétaro, etcétera, ¿no? Entonces de ahí es que empezamos a tratar pues de generarnos las preguntas correctas, ¿no? Para tratar de entender este fenómeno, esta irrupción cultural, para tratar de entender cómo podíamos explicar este cambio, ¿no? En esta región, si era por fines económicos o qué era lo que había motivado a esta cultura, ¿no? A este grupo a llegar a Teotihuacán. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué es lo que realmente queríamos saber? ¿No? Bueno, pues queríamos saber si efectivamente los cambios en el patrón de asentamiento, los patrones arquitectónicos y de todas las manifestaciones culturales locales se debían a la llegada de los teotihuacanos a esta región en busca de controlar, ampliar e innovar diferentes rutas comerciales hacia el norte y hacia el occidente y, digamos, para obtener el control económico y político a través de la instauración de una diáspora comercial que estaba siendo promovida o financiada por las élites intermedias de los barrios teotihuacanos. Digamos que esa era nuestra primer pregunta, nuestro gran objetivo, ¿no? De ver si efectivamente podríamos, por un lado, corroborar que los materiales que estábamos viendo, que estábamos analizando, trabajando y que estaban presentes en esta región, podrían ser teotihuacanos, y segundo, tratar de entender si fueron los teotihuacanos, qué hacían en esta región, ¿no? ¿Qué estaban haciendo pues en toda esta zona donde estábamos encontrando materiales, ¿no? Entonces, bueno, que para ello, pues obviamente, como pues bien sabrán, pues necesitamos, digamos, diferentes marcos teóricos que nos ayuden, pues, a entender estas relaciones, ¿no? Y en ese caso, pues, nosotros nos allegamos a dos, en términos generales, uno que tiene que ver con precisamente cómo se explica, digamos, desde Teotihuacán, sus relaciones, vamos a decirles, las relaciones exteriores, ¿no? O de comercio exterior, y por el otro, pues tratar de comprender a qué se refiere uno cuando habla de una diáspora y específicamente de una diáspora comercial, ¿no? Entonces, hablando específicamente sobre el tema de la política económica exterior de Teotihuacán, pues bueno, seguimos a Linda Manzanilla, ¿no? Que ella propone pues una línea de investigación que se llama Organizaciones en Escenarios Excluyentes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, como ustedes bien saben, ¿no? Bueno, pues Teotihuacán obviamente lo saben y lo saben muy bien, ¿no? Era un asentamiento que se caracterizó por ser un asentamiento multiétnico, ¿no?
De acuerdo con la doctora Linda Manzanilla, tenía un estado laxo, ¿no? Que estaba compuesto por una trama de grupos de diferentes orígenes y de diversas jerarquías, ¿no? Y que parte fundamental de esta estructura estaba creada o fundamentada en la Federación de Barrios, es decir, diferentes centros rectores que eran regidos por nobles de lo que ella denomina como élites intermedias, ¿no? Es decir, tenemos una estructura mayor en la parte de arriba, ¿no? Y en la parte de abajo, en un siguiente nivel, en un nivel intermedio, tenemos a estas pequeñas élites que son los que se estructuran y se organizan en los llamados barrios teotihuacanos, ¿no? Y de acuerdo con Linda Manzanilla, lo que ella propone es que la política exterior teotihuacana estuvo basada principalmente en el control de territorios discontinuos, ¿no? Es decir, que solamente se buscó controlar los territorios que presentaban o que tenían algún interés económico pues de esta ciudad, ¿no? Es decir, que esta forma, digamos, pues de ir creciendo en el territorio, de buscando o de controlar diferentes territorios, fue diferente, por ejemplo, a lo que podríamos pensar de los grupos mexicas, ¿no? Que los grupos mexicas cuando tenían algún interés por conquistar o controlar alguna zona, pues iban avanzando y se apropiaban como, digamos, como iban creciendo como verdolagas, por decirlo, iban apropiándose del territorio, ¿no? Y tenían todo el territorio, ¿no? No pedacitos del territorio. Y para los grupos teotihuacanos podían ir solamente a los territorios específicos, digamos, dejar, por decirlo de alguna manera, un espacio hueco sin apropiarse de ese espacio y solamente tener presencia en los territorios que les interesaban, ¿no? Y de acuerdo con la doctora, esta tarea, ¿no? O esta parte de la política exterior la llevaban a cabo precisamente las élites intermedias, ¿no? Que eran las que se encargaban y promovían e incluso financiaban, ¿no? El contacto y las relaciones comerciales con las otras regiones o con las regiones de interés, ¿no? De acuerdo con la doctora, este tipo de estrategia tenía una estructura centralizada y estaba jerárquicamente organizada, ¿no? Tiempo después, Kenneth Hill retoma esta propuesta de Linda Manzanilla sobre las organizaciones en escenarios excluyentes, ¿no? Y dice, o sea, obviamente que está totalmente de acuerdo con todo esto, con la Federación de Barrios, con la política exterior y con los territorios discontinuos, pero solamente que él plantea algo que él llama comercio corporativo teotihuacano, ¿no? Que es básicamente darle un nombre distinto a lo que planteó la doctora Manzanilla, con una pequeña diferencia, que es que no está de acuerdo en que esta estructura esté centralizada y que esté jerarquizada, sino que él más bien lo plantea que estos distintos barrios y estos centros de barrio y las élites intermedias estaban organizadas más bien en relaciones colaborativas, no coercitivas, y que existía más bien un sistema heterárquico, ¿no? O como él le llama, basado en un sistema holónico, que quiere decir que hay diferentes unidades de producción, perdón, que son independientes, cada una tiene su propia función, su propia estructura, etcétera, pero que trabajan de manera colectiva, es decir, que están, digamos, como en el mismo nivel y que tienen cierta independencia y autonomía, pero trabajan colectivamente en pro, digamos, de este comercio, ¿no? Por el otro lado, tenemos lo que se conoce como las diásporas, que en este caso, en específico, pues yo me voy a centrar en las diásporas comerciales, de las cuales hablaré más a detalle más adelante. Sin embargo, para que podamos ir siguiendo como el tema, sí es importante tener como los conceptos generales claros, ¿no? O sea, ya entendimos por una parte que es este llamado comercio corporativo teotihuacano o la organización en escenarios excluyentes y la forma en la que se organiza desde Teotihuacán el comercio exterior, ¿no? Y para poder seguir, digamos, el discurso, pues es importante entender que son unas diásporas, ¿no? La palabra diáspora tiene muchísimos significados, ¿no? O sea, tiene como muchas acepciones y se ha utilizado para definir un sinfín de fenómenos que sí tienen algo en común, ¿no? Y lo que tienen en común es que siempre se relacionan con comunidades que están establecidas fuera del territorio natal, ¿no? Siempre están, o sea, son personas o grupo de personas que salen de su lugar de origen y se establecen en otro lugar fuera de ese territorio, ¿no? Pero que siempre mantienen un vínculo con el pasado histórico de ese lugar del que salieron y siempre mantienen un sentimiento de identidad con el lugar de origen, ¿no?
De acuerdo con Cohen, que es el que propone este término, las diásporas tienen 9 características, de las cuales no vamos a hablar el día de hoy, pero que sí es muy interesante porque no cualquier movimiento de gente o no cualquier migración podríamos denominarlo como una diáspora, ¿no? O sea, tiene que tener ciertas características muy particulares para que podamos decir que efectivamente el fenómeno que tenemos enfrente es una diáspora o no. Algo que es importante también saber es que este concepto, ¿no? Esta idea de Cohen, pues no surge desde la arqueología, ¿no? Surge desde la antropología, desde la sociología, para entender precisamente pues, los fenómenos de movimientos poblacionales con ciertas características particulares, ¿vale? Entonces, después, ya tanto Curtin como específicamente Stein tratan de retomar este fenómeno para traerlo más hacia la antropología y hacia la arqueología, ¿no? Y es después cuando surge precisamente la concepción o la caracterización de las diásporas comerciales, ¿no? Que en términos generales, lo que es una diáspora comercial es una compleja red interconectada de asentamientos en nuevas comunidades con fines específicamente económicos, ¿vale? En estas también tenemos 4 características, de las cuales hablaremos más adelante. Bueno, ya que sabemos cuál era mi problema, ya que sabemos más o menos cuál es mi marco teórico en el que yo me basé para tratar de explicar o de comprender este fenómeno, pues vamos a ver qué hice, ¿no? Primero, como yo les decía al inicio de la exposición, pues, o sea, yo empecé analizando el rosario y luego fui ampliando el nivel de análisis y de pronto descubrí que teníamos un enorme rompecabezas gigantesco llamado Mesoamérica, donde en realidad en muchas partes, si no es que en casi todas, durante el clásico teníamos presencia de elementos teotihuacanos en estos territorios, ¿no? Es decir, realmente nuestro panorama era enorme, ¿no? Entonces tuvimos que reducir nuestro nivel de análisis pues, para poder entender este fenómeno en un espacio muy chiquito y considerando muy pocos sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue reducir nuestra investigación única y exclusivamente a la porción oriental del Bajío mexicano, que eso incluye parte de Querétaro y parte de Guanajuato. Aún así, aún hablando única y exclusivamente de esa porción del territorio, ¿no? Que es ese pedacito de Querétaro y ese pedacito de Guanajuato, pues también seguíamos teniendo un mundo de sitios arqueológicos que teníamos que descartar, ¿no? Porque si no íbamos a tener, pues, una visión muy complicada de analizar, ¿no? Entonces, seleccionamos única y exclusivamente 5 sitios arqueológicos que tuvieran ciertas características. Uno, que fueran sitios arqueológicos que tuviéramos acceso a información, ¿no? En cuanto a la arquitectura y a los materiales, a los materiales cerámicos, ¿no? Que pudiéramos tener acceso a ellos para poder hacer el análisis que nos interesaba hacer. Entonces, los sitios arqueológicos que escogimos fue el Rosario, obviamente, que fue el inicio de nuestra excavación, Las Peñitas, perdón, que es un sitio que está muy cerca del Rosario, que incluso, bueno, yo creo que formaba parte del mismo Rosario, ¿no? Pero bueno, ahora se encuentra separado porque la modernización y las ciudades. Otro que es La Negreta, ¿no? Que es un sitio arqueológico que está en la ciudad de Querétaro. San Bartolo Aguacaliente, que se encuentra en Guanajuato, y por último, Santa María del Refugio, en el estado de Guanajuato también. Y bueno, ¿y qué fue lo que hicimos? ¿No? Para poder hacer esta investigación y tratar de identificar si efectivamente estábamos hablando de materiales arqueológicos o de presencia teotihuacana en, en esta región la porción oriental del Bajío mexicano, y si efectivamente estos sitios se podrían conformar como una diáspora, analizamos 3 elementos arqueológicos distintos. Uno, que fue la lítica, el análisis de la lítica específicamente del Rosario. Segundo, la cerámica. Y por último, la arquitectura, ¿no? En el caso de la lítica, utilizamos única y exclusivamente los materiales recuperados durante las excavaciones que hicimos en el 2009 en el Rosario, ¿no? ¿Por qué utilizamos solamente las del Rosario? Porque eran materiales, o sea, primero porque, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Que uno de los grandes temas o de los grandes elementos que siempre se utilizan para definir si un sitio es teotihuacano o no es precisamente la cerámica, digo, perdón, la lítica, ¿no? Entonces, queríamos tener como mucho control de la información de dónde se había obtenido la lítica, en qué contexto se había sacado,
cuáles eran sus temporalidades relativas, etcétera. Y eso solamente lo podíamos hacer pues del sitio que nosotros habíamos excavado, ¿no? Es el que teníamos, digamos, de información de primera mano. Entonces, por eso utilizamos los materiales únicamente del rosario. A estos materiales aplicamos el análisis análisis por fluorescencia por rayos X, ¿no? Y después toda la información obtenida por este análisis se traspasó a través de un análisis composicional, ¿no? En términos generales, ¿en qué consisten estos análisis? Bueno, por un lado, el análisis por fluorescencia de rayos X se hace con un aparato, ¿no? Que le toma la muestra a la obsidiana y saca un mapa más o menos como que tienen en la página, en la parte superior derecha, que no sé si se alcanza a ver mi mouse, pero si me dan un segundo. Ay, 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 siempre se me olvida esto. Que se saca un mapa que es precisamente de la concentración de elementos químicos que tiene ese objeto, ¿no? Es importante saber que la obsidiana es en el caso de análisis de composición química, es una muestra, un material sumamente noble, porque los yacimientos de obsidiana, al momento en el que se forman, cada uno de ellos tiene una marca química única, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que en el proceso del enfriamiento de la lava, ¿no? Ciertos fenómenos pasan con los elementos químicos en su composición química que se quedan, digamos, como congelado, ¿no? Su composición química y no se cambia, no se transforma. Y además va a ser completamente distinto esa concentración de, de elementos químicos al otro yacimiento y a otro yacimiento, ¿no? Entonces, cada uno de los yacimientos tiene su propia marca química y eso facilita, ¿no? O es, digamos, casi mágico, ¿no? Porque precisamente nos permite que al hacer estos análisis digamos, muestreos químicos a la lítica, automáticamente nos va a decir por la concentración y por los mapas que estamos teniendo de su muestra química, nos va a dar automáticamente su presencia en un yacimiento en específico, ¿no? Entonces, después de que tienes esta información ya de cuáles son las concentraciones de las concentraciones químicas de cada uno de los materiales y a qué yacimiento pueden pertenecer, pues haces precisamente el análisis composicional, que es una cosa sumamente compleja, ¿no? Es una cosa muy matemática, ¿no? Donde metes toda la información a programas estadísticos, ¿no? Que lo que hacen es cruzarte toda la información para darte elementos, ¿no? Donde te puedan hacer diferentes elementos de relación entre los diferentes elementos, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos. Lo que es importante saber es que en este análisis, ¿no? Bueno, como todos saben, existen muchísimos yacimientos en México, ¿no? Quizá los más importantes son el de Otumba en el Estado de México, el de las Sierras de Sierra de las Navajas, ¿no? Una parte que se llama Oyamel en Hidalgo, el de Sinapeco Araucareo, que es Michoacán, el Paredón en Hidalgo, Zacualtipán en Hidalgo, Pizarrín en Tulancingo, Hidalgo, Ahuizculco en Jalisco, y además existen los de Fuentezuelas en Querétaro, Sierra de Galindo en Querétaro también, Urecho en Querétaro y Navajas. Los que ustedes ven con estas marcas, ¿no? Que son los primeros, estos son los yacimientos de los que ya contábamos con el muestreo previo hecho por la doctora Denise Argot, que ellos ya tenían las muestras de esos yacimientos y entonces contra esas muestras nosotros podíamos comparar nuestra información, ¿no? Entonces solamente teníamos esos elementos para hacer esas muestras para comparar nuestras propias muestras. Entonces, como les decía, cuando uno mete toda esta información, ¿no? En estos sistemas de manejo de información estadística, ¿no? Lo que te resultan, pues son dendogramas como los que tienen ustedes enfrente, que lo que te permite es relacionar cuáles son precisamente de toda tu muestra, cuáles pueden pertenecer a qué yacimientos cada uno de ellos, ¿no? El resultado que nosotros obtuvimos es que de las 83 muestras que nosotros sometimos, digamos, a este análisis, ¿no? Resultaron que la mayor parte de los elementos de obsidiana vienen principalmente de Sinapecuaro, Michoacán. Segundo, de yacimientos no identificados. Tercero, de Pizarrín, Tulancingo. Y por último, de la Sierra de las Navajas, ¿no? Lo cual es sumamente interesante porque nos habla, pues en primer lugar, de una gran
de un gran contacto que tenía el Rosario con diferentes zonas para el aprovechamiento, el transporte y el uso, ¿no? De materiales de diferentes yacimientos en Mesoamérica, ¿no? Y otra cosa muy interesante era ahora que tenemos nuestros yacimientos no identificados. ¿Por qué es importante? Porque, si recuerdan la diapositiva anterior, pues les decía yo que de todos los que teníamos ahí, no teníamos las muestras para compararlas de todos, ¿no? Y las que nos faltaban eran precisamente de los yacimientos que tenemos en Querétaro, ¿no? Entonces, muy probablemente, pues estos elementos o estos artefactos que no tenían un yacimiento asociado, muy probablemente vengan precisamente de Querétaro. Además de hacer, digamos, esta revisión general de dónde eran todos los materiales, de qué yacimientos provenían, también nos dimos a la tarea de tratar de identificar por etapa de construcción del rosario cómo era el uso, el tipo de artefactos que teníamos y de dónde venían esos artefactos de acuerdo con cada una de las etapas, ¿no? Entonces, de la etapa 2, vimos que efectivamente había mayor cantidad, o digamos, de los artefactos que más se utilizaban eran las navajillas prismáticas que venían de Sinapecuaro. En la etapa 3, lo que más abundaba eran los cuchillos curvos, elaborados con obsidiana de Pizarrín Tulancingo, después navajillas prismáticas de Sinapecuaro, y después navajillas y otros elementos, otros artefactos de la Sierra de las Navajas, y por último, de los yacimientos no identificados, ¿no? Y por último, la etapa 4, que en realidad ya no corresponde a la etapa clásica, sino a la etapa epiclásica, pues vemos que se regresa el aumento del consumo de materiales de Sinapecuaro, aunque siguen utilizándose los yacimientos no identificados, aunque disminuye también el de Pizarrín y de la Sierra de las Navajas. Eso fue con relación a la lítica. Con relación a la cerámica, ahí analizamos la cerámica de El Rosario, Las Peñitas, La Negreta y Santa María del Refugio, ¿no? Se analizaron por dos técnicas diferentes, ¿no? Una por el análisis cuantitativo y otra por el análisis cualitativo, ¿no? Y lo que arrojó este análisis es que, por un lado, los materiales que tenemos nosotros en estos sitios corresponden particularmente a tres fases cerámicas relacionadas con Teotihuacán, ¿no? Que es la fase Tlamiminolpa tardío, Xolalpan y Metepec, y que además se pueden corresponder con los grupos típicos de cada una de estas fases cerámicas que fueron establecidas por Rattay en el 2001, ¿no? Además, tenemos figurillas, ¿no? Figurillas que son absolutamente teotihuacanas, ¿no? Que están hechas en molde, que, o sea, evidentemente tienen todos los elementos de las figurillas teotihuacanas, y muy interesante porque tenemos algunos grupos foráneos, ¿no? Aparte del anaranjado delgado, que bueno, se relaciona directamente con Teotihuacán, aunque sabemos que su producción no era específicamente dentro de los territorios de la ciudad teotihuacana, pero encontrábamos diferentes materiales que se relacionan con con los materiales polícromos michoacanos, ¿no? Que son estas imágenes que tienen ustedes aquí, ¿no? En medio. Y por otro lado, el análisis cualitativo lo que nos arrojó es que algo muy interesante, ¿no? Que es que, de acuerdo con el análisis de la pasta, el acabado de superficie, de las formas y la decoración, indican que todos los materiales o las vajillas de la fase Tlamiminolpa temprano, es decir, de la primera fase de ocupación que tenemos nosotros en esta porción del Bajío, vienen de Teotihuacán. O sea, fueron cerámicas que efectivamente se transportaron desde la ciudad de origen y se trajeron hasta el Bajío, ¿no? Pero la cerámica que tenemos de la fase Xolalpan y de la fase Metepec, en realidad ya no se elaboran en Teotihuacán, sino que se elaboran con barro local, aunque siguen conservando completamente las técnicas de acabado de superficie, las formas y la decoración, ¿no? Eh, claro que toda esta información, ¿no? Hay que hacerle corroboración química, ¿no? Para ver si efectivamente podemos relacionarlo, como hicimos con la lítica, que pudimos relacionarlo directamente con el tipo de yacimiento del que vinieron los artefactos, ver si podemos hacer lo mismo con la cerámica, ¿no? Esperemos que pronto lo podamos hacer. El siguiente correlato arqueológico que utilizamos pues fue la arquitectura, ¿no? En ese caso solamente analizamos el Rosario, Santa María del Refugio y San Bartolo Agua Caliente. ¿Por qué esos tres sitios? Pues porque son los que tenían precisamente arquitectura monumental, ¿no? Muy rápidamente, para no extenderme mucho más, la arquitectura
digamos que lo que nosotros estamos viendo en estos sitios son tres patrones distintos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sitio arqueológico del Rosario, ¿no? La arquitectura es básicamente, la estructura principal es un basamento piramidal sobre el que se construyó un pórtico, ¿no? Y un recinto ceremonial, ¿no? El primero y el tercer pórtico, digamos en las etapas constructivas, eran pórticos abiertos y el segundo era un pórtico cerrado, ¿no? De hecho, los murales, los famosos murales de Rosario, que son estos que tienen ustedes aquí, están presentes en la primera etapa de construcción, es decir, la primera estructura, en el primer recinto, en las paredes del pórtico abierto, ¿no? Entonces se encuentran aquí, aquí pueden ver perfectamente los sistemas constructivos, ¿no? Cómo fueron cambiando las etapas. Entonces tenemos la etapa uno, ¿no? Después se rompe, se reconstruye encima, se hace el 2 que tiene el pórtico cerrado, después se vuelve a romper las paredes, se rellena y se hace la tercera etapa teotihuacana que tiene su pórtico abierto, ¿no? Entonces, más o menos esta es, digamos, como la forma que tenía la estructura principal, ¿no? Además, podemos ver que tiene la presencia, ¿no? Bueno, obviamente de los pisos de estuco con la presencia de un tablero. Tenemos además, gracias a la conservación que tiene el sitio arqueológico, ¿no? Logramos localizar los postes, ¿no? Que enmarcaban precisamente la entrada o sea, que marcaban el pórtico que le daba entrada al recinto ceremonial, ¿no? Y también se conservaron los postes que sostenían el techo ya dentro del recinto ceremonial, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta todos estos elementos arquitectónicos, más la presencia de almenas, ¿no? Que también se encontraron, digamos, durante las excavaciones, y obviamente la presencia, pues, de los murales teotihuacanos, ¿no? Que son, pues, que remiten, digamos, a este tipo de murales que tenemos en los barrios teotihuacanos, pues nosotros consideramos, ¿no? Que el Rosario está imitando precisamente el patrón arquitectónico de los barrios teotihuacanos, ¿no? En el caso de los otros sitios, que es primero San Bartolo Agua Caliente, que es el sitio, este es el croquis de este sitio que tenemos aquí, tenemos dos elementos importantes, ¿no? Bueno, primero aclarar que San Bartolo Agua Caliente, al igual que Rosario, tiene dos momentos de ocupación diferentes, uno todo lo relacionado con lo teotihuacano y otro relacionado con lo epiclásico, ¿no? En el caso de San Bartolo Agua Caliente, esta parte que tenemos aquí es la que se relaciona con la ocupación teotihuacana y el resto es lo que se relaciona con la ocupación epiclásica. De este espacio, pues vamos a marcarnos o a centrarnos en estos dos conjuntos que tenemos aquí, lo que tenemos aquí abajo, que uno es conocido como el conjunto del águila y este de acá que se conoce como el palacio. De acuerdo con nuestros análisis arquitectónicos, estos dos elementos estos dos conjuntos, perdón, están imitando o replicando lo que en Teotihuacán se conoce como la estructura de tres basamentos con el patio central, ¿no? Que es básicamente esto, donde tenemos una estructura mayor con dos montículos menores que están rodeando un patio, ¿no? Y en el caso del palacio, lo que parece estar replicando es en realidad la estructura de la ciudadela, ¿no? Pues bueno, edificio que es súper conocido y muy importante dentro de la ciudad, ¿no? Obviamente, o sea, este edificio del Palacio es muy grande para estar, digamos, dentro del Bajío, pero no tiene las mismas dimensiones que tendría la ciudadela, ¿no? Es como una ciudadela en chiquito, digamos, ¿no? Y en el caso de Santa María del Refugio, pues parece ser efectivamente que también está imitando, ¿no? La estructura de tres conjuntos con patio central. Entonces, analizando, digamos, estos elementos, ¿no? Tanto la lítica, la cerámica, como la arquitectura, pues podemos, digamos, cómo concluir, ¿no? Que los tres sitios que se presentaron son contemporáneos, ¿no? Es decir, sí convivieron en algún momento, aunque no fueron fundados en la misma época ni tuvieron las mismas funciones. El Rosario, por ejemplo, pues como ya les dije, es el que emula la arquitectura de los barrios teotihuacanos, ¿no? Principalmente, como vimos, pues los recintos porticados, donde habitaban las élites intermedias, ¿no? Em,
En este caso no integramos, como les decía yo, las Peñitas y la Negreta, porque no tienen arquitectura monumental, pero de acuerdo con los materiales cerámicos, creemos que se fundaron al mismo tiempo que se fundó el Rosario, ¿no? En el caso del Rosario tenía una función más ceremonial, más ritual, ¿no? Y en el caso o sea, más cívico-ceremonial, y en el caso de las Peñitas y la Negreta, más una combinación entre administrativo y habitacional, ¿no? En el caso de Santa María del Refugio, sigue el patrón de patio cerrado, como lo pudimos ver, y San Bartolo Aguacaliente, pues copia la composición de los tres basamentos piramidales y el de patios cerrados como el de la Ciudadela. Ahora bien, entonces ya que analizamos, ¿no? Cuáles son los materiales arqueológicos, qué nos arrojaron los materiales arqueológicos, que vemos que sí hay una correlación directa, ¿no? Con Teotihuacán, ¿no? Específicamente, como bien decíamos, la lítica, ahorita vamos a hablar de ella porque tiene características particulares, la cerámica y la arquitectura, pues evidentemente sí nos remiten, digamos, a esta relación con Teotihuacán, ¿no? Ahora lo que queremos ver es si efectivamente, entonces todos estos sitios estaban conformados como una diáspora, ¿no? Rápidamente, no voy a hablar de todas las características porque es muy largo, pero sí quiero hacer énfasis en algunas de las características que propone Cohen para poder determinar si se trata de una diáspora o no es una diáspora, ¿no? Primero nos dice que tiene que haber una dispersión originaria, ¿no? O sea, como les decía, tiene que haber evidencias de que el grupo, ¿no? Que estaba habitando en el lugar original se movió, se mudó, digamos, hacia otro lugar y que tiene esta dispersión que carga, digamos, con estos elementos propios del lugar de origen, ¿no? Como, bueno, de acuerdo con nosotros, pues lo que pudimos ver que la cerámica, la arquitectura y la iconografía de los murales, ¿no? Pues remiten precisamente atraer, digamos, esos materiales y esa cultura, esa ideología y esa dispersión, pues directamente de Teotihuacán, ¿no? También nos dice Cohen que tiene que haber una identidad colectiva, ¿no? Que esté relacionada con el lugar de origen, que debe ser diferente a la del lugar donde llegan, ¿no? A la diferente a la local, y que debe verse en el registro arqueológico, ¿no? De acuerdo con nosotros, si hacemos la comparación, como les decía, de lo que tenemos en las poblaciones locales, ¿no? Cuando llegan los teotihuacanos a esta región, ¿no? Que estaban conviviendo ya grupos eh, cuicuilcas, ¿no? Con grupos chupicuareños, ¿no? Precisamente en San Juan del Río, y todos sus materiales y todo el patrón arquitectónico y todo el patrón de asentamiento es completamente diferente. O sea, rompe por completo, ¿no? Esta llegada, esta irrupción, esta nueva forma de estos cambios en el patrón de asentamiento. La arquitectura es completamente diferente. Todos los elementos decorativos son nuevos para la región. La cerámica es completamente distinta, ¿no? O sea, realmente es absolutamente teotihuacana. No se diga de los murales, ¿no? Que es algo que ni siquiera se tenía presente en la región para el preclásico, ¿no? Y además tenemos algunos elementos relacionados directamente con rituales de construcción y determinación, que también es todo un tema que algún día, si quieren, se los podemos presentar con mucho gusto, ¿no? Entonces, para nosotros, estos 6 elementos que estamos viendo por el análisis de los materiales, pues nos hablan precisamente de una ideología territorializada, ¿no? Es decir, que toda pues sí, esta ideología, ¿no? Teotihuacana, sí es traída e implantada, ¿no? En esta región, en estos sitios, durante, por lo menos, el inicio de la fase Tlamimilolpa tardía, ¿no? Otra de las características, ¿no? Que menciona Cohen que tiene que tener una diáspora es que tiene que haber una migración o una idealización o una relación con el lugar de origen, ¿no? O sea, como que tiene que haber una vuelta a ese lugar, ya sea de manera física o de manera, digamos, de una idealización, ¿no? Y lo que pues nosotros vemos, ¿no? No solamente con el análisis de estos sitios, sino con los análisis del mismo Teotihuacán y de otras regiones, ¿no? Es que en este periodo pues hay un movimiento poblacional constante, ¿no? O sea, la gente que estaba viviendo en esta ciudad multiétnica, constantemente estaba viajando hacia otras regiones, ¿no? O sea, no solamente en forma de comercio, ¿no? Sino también porque existían relaciones de parentesco y relaciones familiares, ¿no? Entre diferentes lugares que permitía precisamente esta movilización, ¿no? Y algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que se relaciona, digamos, con nuestra región, pues es precisamente que se haya localizado, ¿no? En la ciudad de Teotihuacán, pues un barrio
que se conoce como el barrio de Occidente y el barrio de Bajío, ¿no? Es el que nos habla precisamente entonces de esa relación que existe entre la misma ciudad y la gente que salió y que sigue manteniendo esa relación y ese contacto, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que sí podemos hablar de una diáspora, ¿no? Entendida precisamente como esta salida, digamos, de gente que se instaura y se coloca en otro lugar y que carga con su propia ideología, con su propia cultura, con su propia forma de ver el mundo y la implanta en ese otro territorio, ¿no? Que esa es una característica, eso es una diáspora, ¿no? Pero como les decía, ahí existen muchísimos tipos de diásporas, ¿no? O sea, los motivos que pueden tener una diáspora pueden ser variados, ¿no? Desde protecciones por guerra, puede ser por cuestiones religiosas, puede ser, en fin, ¿no? Hay un montón de tipos de diásporas. Y en este caso, la que a nosotros nos interesa son las que tienen que ver con lo comercial, ¿no? Entonces, de acuerdo con los autores, ¿no? A los que seguimos, ¿qué tiene que tener una diáspora para que pueda ser una diáspora comercial, ¿no? Primero tiene que ser, como les dije al principio, pues una red de intercambio interconectada por diferentes asentamientos, o sea, que entre todos buscan impulsar y mantener relaciones comerciales entre sí, ¿no? Y entre o sea, entre sí, pero más con el lugar de origen y con otras comunidades, ¿no? Además, lo que nos dicen es que entre estas unidades al interior de lo que es esta diáspora, tiene que existir una relación de solidaridad, ¿no? O sea, al interior de cada uno de estos sitios que componen la diáspora, tiene que haber una solidaridad y que además eh, puede generarse, ¿no? Como desde una institución central que está buscando, digamos, el monopolio o utilizar la fuerza, ¿no? Eh, lo que nos dicen estos autores es que este tipo de diásporas comerciales se crean principalmente en áreas donde el intercambio o las relaciones de intercambio se hacen a larga distancia, ¿no? Es decir, donde realmente la institución central no puede asegurar la seguridad física y económica de los comerciantes, ¿no? Digamos, en todo el transcurso o en un viaje constante de ida y vuelta, ¿no? Es decir, tienen que tener un espacio específico donde estas personas, o sea, los comerciantes que van a estar yendo y viniendo, pueden llegar a un lugar en el que se pueden establecer y digamos que es un lugar seguro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces es así como se crean estas diásporas comerciales para establecer estos territorios, ¿no? O controlar estos territorios deseados, ya que pertenecen, digamos, al lugar de origen, ¿no? Y como les decía, pues la otra característica es que una diáspora no es solamente un sitio arqueológico, sino que tiene que tener distintos nodos que entre todos en conjunto forman una diáspora comercial. Permítame, ya no cambio. Ahí está. Bueno, entonces, tomando en cuenta pues todos estos elementos de los que estábamos hablando, pues nosotros consideramos que efectivamente estamos hablando de una diáspora teotihuacana, ¿no? Y que además sí fue una diáspora comercial, ¿no? Pero además hay que tomar en cuenta algunos otros elementos, ¿no? O sea, no solamente viéndolo desde nuestra propia región, sino también volteando hacia otros lados, ¿no? ¿Y qué es lo interesante o qué es lo que hay que considerar para, digamos, darle un poco más de contexto y de panorama a esta información, ¿no? Bueno, por un lado es que el crecimiento, ¿no? De la población de Teotihuacán se dio precisamente a partir de la frase Tlamimilolpa. Y parte de ese crecimiento se da precisamente porque es cuando empiezan a llegar grupos extranjeros, ¿no? Que vienen de diferentes partes de Mesoamérica a crear pues, lo que después se conocerán como los barrios teotihuacanos, ¿no? Posteriormente, en este periodo se da el florecimiento de las élites, ¿no? De las llamadas élites intermedias, y se da precisamente, de acuerdo con la doctora Manzanilla, gracias a que empiezan a tener el control del comercio fuera de Teotihuacán, ¿no? O sea, que empiezan a apropiarse, digamos, o a fomentar el control comercial desde, o sea, ellos son los que, digamos, se apropian de este comercio exterior y que lo hacen fuera de la visión central del Estado, ¿no? Digamos que el Estado es un poco permisivo, ¿no? Con estas élites intermedias y deja que sean ellas las que se encarguen de establecer las relaciones comerciales con diferentes zonas, ¿no? Como ya me habías dicho, pues está sustentado en esta visión de generar territorios discontinuos, ¿no? Y del comercio corporativo.
Entonces, bueno, de acuerdo con nuestros análisis, lo que estamos viendo es que nuestra diáspora comercial, ¿no? Fue formada, digamos, por lo menos con estos 5 sitios que nosotros analizamos, ¿no? Y que es una diáspora comercial que tiene características muy, muy particulares, ¿no? Primero, su posición geográfica, ¿no? En dónde está establecida, que está justo, digamos, en la parte estratégica, ¿no? Que es la zona hasta la fecha, pues, que permite el contacto entre el centro de México y el norte, ¿no? Y que de acuerdo a lo que estamos viendo con los materiales arqueológicos analizados, tenía contacto por lo menos con Michoacán, con Hidalgo, con el Estado de México y con el centro de México, ¿no? Además, obviamente, pues del mismo Querétaro y Michoacán, digo, Querétaro y Guanajuato, perdón, ¿no? Es decir, que al parecer entonces esta diáspora comercial estaba enfocada precisamente en conectar diferentes regiones a manera de, pues digamos, como de nodo, pues precisamente comercial, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando, veamos cuáles fueron algunas de las conclusiones. No, bueno, primero hay que considerar, como les decía, que, bueno, Teotihuacán es una ciudad sumamente compleja, ¿no? Es una ciudad bien complicada de comprender, es una ciudad enorme, ¿no? Que tiene muchísimas cosas que hay que analizar mucho más finamente, ¿no? Y que obviamente una de esas es precisamente cuáles fueron las estrategias que utilizó para la obtención de materias primas y productos de su interés, ¿no? En una ciudad tan grande que además necesitaba tantas materias primas y tantos productos, ¿no? Lo que se puede ver, ¿no? Es que lo hacía por lo menos desde 2 niveles diferentes en cuanto al control, ¿no? Uno era ese control que ejercía directamente el Estado corporativo, ¿no? Para obtener las materias primas y los productos de su interés como Estado general, ¿no? Y en segundo nivel, ahí está el comercio fomentado y financiado y promovido por las élites intermedias, ¿no? Entonces son 2 niveles distintos, uno que es el Estado general y otro que son las élites intermedias que están haciendo este tipo de comercio, ¿no? En cuanto al acceso, ¿no? Vemos que tenemos 3 niveles distintos en los que Teotihuacán funcionaba, ¿no? Por un lado es la producción interna, ¿no? Que tenía que ver, digamos, con la parte central de la ciudad y la primera, digamos, los primeros alrededores, ¿no? Donde pues, se podía sembrar, se podía producir, etcétera, y era una primera producción que llamaremos interna, ¿no? La segunda, el segundo nivel, es la obtención en las áreas intermedias, ¿no? Es decir, lugares que ya no están precisamente dentro de lo que podríamos decir los límites propios de la ciudad, sino que ya están un poquito más lejos, ¿no? Y que ahí lo que hacía era precisamente generar lo que se les conoce como enclaves para controlar esos recursos particulares muy específicos que le interesaba al Estado corporativo, ¿no? Al Estado central, ¿no? Y el tercer nivel, que era en cuanto al acceso, que es el comercio a larga distancia, ¿no? Es decir, ya estos espacios o estos territorios donde había recursos y materias primas que le interesaban específicamente a las élites intermedias y que se construían a través o se apropiaban, digamos, a través de las diásporas comerciales, ¿no? En ese sentido, nuestra diáspora en particular, que es la diáspora de El Bajío, es una diáspora, como les decía yo hace unos momentos, muy particular, porque no se construyó específicamente porque existiera algún interés en particular de una materia prima o un producto en específico, ¿no? Como podemos ver en otras diásporas, como por ejemplo la diáspora del Occidente, ¿no? Donde sí existía como un interés más particular de la obtención de recursos del lago de Cuitzeo o de la cerámica que se producía por allá, ¿no? La diáspora del Bajío en realidad se fundó para que pudieran controlar precisamente las rutas de comercio por su posición estratégica, ¿no? El tránsito de mercancías, o sea, asegurar un espacio confiable, digamos, un lugar seguro, ¿no? Para poder tener el tránsito de las mercancías y para poder conectar mercantilmente diferentes regiones, ¿no? Como vimos por lo menos hasta ahora 4, ¿no? En el caso de nuestra diáspora, como pudimos ver, tiene 5 nodos, ¿no? Donde ya lo dijimos, el principal, digamos, el central, es el Rosario, ¿no? Que tuvo el dominio político e ideológico, o sea, su función fue principalmente político-administrativa, de un político-ideológica, ¿no? Luego se construyen las Peñitas como un espacio habitacional, la Negreta como un espacio principalmente económico,
Luego tenemos Santa María del Refugio, que tenía una función específicamente económica administrativa, y tiempo después, bastante tiempo después, se construye San Bartolo Aguacaliente, ¿no? San Bartolo Aguacaliente, aunque sí corresponde al periodo clásico, digamos que se funda ya casi, digamos, a finales de Xolalpan y principios de Metepec, ¿no? Entonces, de los últimos que se construye, y pareciera, todavía no logramos entender muy bien si era como para reforzar las funciones y las tareas que tuvo el Rosario mientras estuvo en funciones, o si iba a ser una creación de un nuevo nodo político administrativo que fuera a suplir precisamente a el Rosario, ¿no? En resumen, como pudimos ver, bueno, algo que a mí me pareció muy interesante que fue lo de la lítica, ¿no? Que hablamos de que se localizaron materiales y artefactos de por lo menos 4 yacimientos. Eso, ahí tengo que ser muy sincera con ustedes, ¿no? Que al principio, cuando yo vi que la mayor parte de los materiales o no eran predominantemente de la Sierra de las Navajas, pues entré un poco en pánico, ¿no? Porque dije, pues es que se supone que en el clásico, todos los materiales, todos los sitios arqueológicos que se relacionan con Teotihuacán, pues tiene que tener la obsidiana verde de la Sierra de las Navajas, ¿no? Después el pánico se me quitó cuando pues me llevó precisamente a poder comprender estas funciones más amplias que tenía la diáspora comercial, como precisamente ese interconector, ¿no? De diferentes regiones, incluso hablando de la lítica, ¿no? O sea, que sí que nos estaban conectando con diferentes lugares, con algo que era muy preciado, incluso para Teotihuacán, ¿no? Que era como la lítica. Y después se me quitó aún más el pánico cuando diferentes estudios y diferentes análisis que se han hecho, ¿no? Dentro de Teotihuacán muestran que ya no podemos hablar de ese gran monopolio o único monopolio que tenía Teotihuacán y que solamente que se consumía lítica obsidiana de la Sierra de las Navajas, ¿no? Los estudios actuales muestran que en Teotihuacán existen materiales líticos o artefactos líticos que proceden de por lo menos 9 yacimientos diferentes. Incluso algunos de ellos son precisamente los de Querétaro, ¿no? Entonces, ese vínculo obviamente nos parece sumamente interesante porque estamos confirmando, digamos, de alguna manera, que el rosario efectivamente era este pequeño vínculo, este pequeño nodo, ¿no? Que permitía que estos materiales que venían de Sinapecuaro, que venían de Michoacán, que venían del lago de Cuitzeo, que venían de Hidalgo, que venían de diferentes regiones, bueno, Hidalgo no, pero que venían, digamos, de toda esta porción, ¿no? Que conecta con Occidente y quizá con el norte, pues estaban concentrándose en el Rosario y de ahí yéndose precisamente a Teotihuacán, ¿no? Y en cuanto a la población, ¿no? Que también siempre es como una pregunta de, bueno, en la diáspora comercial, en esta diáspora, ¿quiénes vivían, no? O sea, ¿vivían solamente teotihuacanos que fueron los que salieron de Teotihuacán y se asentaron aquí? ¿O vivían mezclados, digamos, con la población local, etcétera, ¿no? Bueno, nuestra hipótesis, porque esta sí es una hipótesis todavía de trabajo, es que la población era bicultural, es decir, estaban los grupos locales, ¿no? Que era una mezcla ya para ese entonces de grupos chupicuareños y cuicuilcas, que convivieron con migrantes de la urbe, ¿no? Sin embargo, tenemos un gran problema, permítame, porque está cambiando esto, que es que no hemos podido encontrar enterramientos, ¿no? Bueno, y restos óseos que nos permitan hacer análisis mucho más específicos para identificar precisamente, pues, el nivel de migración o el primer nivel de pertenencia, digamos, que tenían los pobladores de ninguno de estos sitios, ¿no? Eso es es un gran faltante, ¿no? Que seguimos teniendo y que esperamos que próximamente podamos encontrar, pues, restos óseos que nos permitan hacer todos estos análisis, ¿no? Que pues obviamente nos van a arrojar y nos van a ayudar muchísimo a, digamos, terminar de definir algunos de los elementos de esta diáspora, ¿no? Y por último, si yo todo este tiempo estuve diciendo que pues base de lo que era la economía de la política exterior de Teotihuacán basada en las élites intermedias y en los barrios teotihuacanos y que esos eran los que financiaban el comercio exterior, bueno, pues ¿cuál pudo haber sido el barrio, ¿no? Que financió esta diáspora en el Bajío, ¿no? De acuerdo con los análisis iconográficos, ¿no? Realizados por los investigadores de la Universidad de Copenhague, ¿no? Nuestro querido Jesper y Christoph,
Ellos proponen que por la iconografía que tenemos en los murales, ¿no? Hablando de iconografía, diseño, paleta de colores, etcétera, se podrían relacionar estos murales con los de Tetitla o con los de Techinantitla. Sin embargo, ahí existe un problema de cronología porque estos dos sitios, estos dos barrios, perdón, pues contamos solamente con una cronología relativa y basados en esa cronología, nuestros murales serían anteriores, serían más tempranos que los que tenemos en Tetitla y en Techinantitla, ¿no? Entonces, pues no podría ser ese sitio, ¿no? O habría que revisar la cronología de estos dos barrios en Teotihuacán para ver si corresponden con la de la Fundación del Rosario, ¿no? Si nos vamos específicamente por la cronología y por la pertenencia cultural el tipo de materiales, pues muy probablemente, ¿no? El barrio que estuviera financiando con el que estuviera relacionada nuestra diáspora, pues es precisamente el barrio de Occidente o el barrio de El Bajío, ¿no? Que es mejor conocido como la estructura 19N1W5 o Norte 1 y W o Este 6 y 5 5 y 6, perdón, de Teotihuacán, que, bueno, pues ha sido investigado últimamente en los últimos años por Sergio Gómez y Yuli Gazola, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, pues nosotros consideramos que efectivamente pues nuestros sitios en la porción oriental del Bajío mexicano se conformaron, ¿no? Como una entidad corporativa, ¿no? Con capacidad de actuar política y económicamente, ¿no? Que entre ellos lograron coordinarse, ¿no? Al interior, pero también lograron coordinarse y conectarse con otras diásporas, ¿no? Como precisamente proponemos nosotros las diásporas de Occidente, ¿no? Y que además sí tuvieron su relación y su fuerte control y relación con el centro, ¿no? Para lograr conformar y fortalecer una extensa red y sumamente compleja red comercial por la que evidentemente transitaron y se cambiaron productos, materias primas, personas, ideas, modas, ideologías y una cantidad de recursos infinitamente posibles, ¿no? Que muchos de ellos evidentemente no tenemos posibilidades de verlos en el registro arqueológico, ¿no? Pero que evidentemente transitaron, digamos, por esta enorme red, por esta compleja red, ¿no? Y finalmente, bueno, pues concluir que esta investigación, ¿no? Que hicimos nosotros en el Bajío, pues está empezando, ¿no? En realidad, en toda la porción de Querétaro y Guanajuato nos falta muchísimos análisis, muchísimos estudios, muchísima investigación, ¿no? Pero, eh, pero bueno, siempre hay que dar el primer paso y aportar las primeras piezas para armar un pedazo del rompecabezas, ¿no? Y creemos, ¿no? Que para poder investigar y poder comprender un fenómeno tan complejo y tan complicado como es la economía teotihuacana y la política económica exterior de Teotihuacán, pues obviamente tenemos que primero, ¿no? Entender la forma en la que internamente, ¿no? Los habitantes de la gran urbe y sus diversas élites, ¿no? Lograron solventar las necesidades de la vida cotidiana, ¿no? O sea, desde la parte interior de Teotihuacán, ¿no? Y segundo, pues mirar detenida y cuidadosamente a la gran cantidad de asentamientos que fueron trastocados por esta ciudad eh, en el clásico, ¿no? Y que para poder hacer esto y hacerlo de manera profunda, ¿no? Pues nuestra mirada solo puede venir desde fuera de Teotihuacán, ¿no? Y pues con esto concluyo y les doy una vez más las gracias a Teotihuacán en casa, a todos los que estuvieron el día de hoy escuchando. Espero que el COVID no haya hecho que yo dijera muchas incoherencias, pero bueno, muchísimas gracias, Alonso, y a todos los que me escucharon el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Realmente muy interesante lo que hoy nos ha presentado. Esta región bastante, pues, pues es como poder identificar, porque de repente sí se habla de estas grandes como migraciones que pudieron estar llevando a cabo los teotihuacanos desde acá, ¿no? Desde desde su ciudad. Pero de repente, pues, se habla de rutas pues, largas, ¿no? Rutas que tienen sus kilómetros de extensión. Y es interesante poder comenzar a identificar un punto en donde, como lo presento hoy, pudo haber estado como destinado a un lugar de seguridad para, en este caso, los comerciantes que iban hacia la región de Occidente y el norte. Entonces sí es interesante porque pues empezamos a identificar este tipo de áreas que nos permiten pues sí entender que era necesario contar con este tipo de sitios para descansar incluso
tomar un poco de energía y continuar las rutas. Entonces, pues muy interesante esta parte y así como todo lo que nos ha presentado. Yo quisiera preguntar antes de dar lectura también a los saludos que están en el chat de la página de Facebook de Teotihuacán en Casa y aquí algunas preguntas que nos están enviando. Me llamó la atención la parte de las características que encontró en determinados sitios que hoy nos estuvo describiendo. Por ejemplo, en uno de ellos la parte de poder como estar identificando una réplica de conjuntos departamentales, en otro la parte de poder ver conjuntos de tres templos, y uno de ellos pues que comentaba incluso la posibilidad de ver como una réplica en menor dimensión de la misma ciudadela. ¿Cómo Ujú. entender esto, doctora? ¿Cómo entender que sí es un área que donde se está empezando a identificar que hay como sí una manifestación teotihuacana, pero cómo entender que en un punto sea de un tipo y en otro de otro tipo? ¿Cómo podemos entender esta parte de estar replicando aspectos muy determinados que vemos aquí en la ciudad en su conjunto? Mira, yo creo que tiene que ver precisamente con las funciones, ¿no? O sea, como bien explicaba yo durante la presentación, dentro de lo que se conoce como las diásporas comerciales, algo que es importante, bueno, uno, como dije, ¿no? O sea, no solamente es un sitio, sino que son varios sitios para que podamos hablar de una diáspora, ¿no? Y en ese sentido, pues cada nodo de esta diáspora, pues tiene que tener funciones distintas, ¿no? O sea, porque si no replicarías como el mismo sitio con las mismas funciones varias veces, pues no tendría como mucho sentido, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente es por eso que cada uno de los sitios son, como decía, obviamente son contemporáneos, eh, pero tienen estos elementos que los hacen diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú estás en el Rosario, ¿no? Y ves la arquitectura, ves los murales, etcétera, ¿no? Es muy evidente, ¿no? Que lo que tú estás teniendo ahí es un centro cívico, ceremonial, político, ¿no? O sea, te estás teniendo el centro político donde estaban viviendo las élites que vinieron de Teotihuacán a sentarse a esta porción del Bajío mexicano, ¿no? O sea, ahí tienes incluso, hemos excavado no solamente la estructura principal, donde están los murales y donde está este pórtico y este recinto ceremonial, sino que tenemos obviamente también la zona de un palacio, ¿no? Más chiquito, pero bueno, en palacio, la zona habitacional obviamente de las élites, de la parte, digamos, política, ¿no? Pero si tú volteas a ver, ¿no? Como te decía, a Santa María del Refugio, ¿no? O volteas a ver San Bartolo Agua Caliente, pues te das cuenta que la misma arquitectura sigue, digamos, teniendo la concepción, la parte de la construcción ideológica, ¿no? O sea, se sigue trayendo la idea, pero la función es otra. O sea, ya nos tienes ahí en ese sitio, no tienes ya la parte político-administrativa, política religiosa, tienes la parte económica, ¿no? La parte administrativa. ¿No? Que está representada pues por estas estructuras, ¿no? El patio central, etcétera, ¿no? Entonces como que cada una de las, de los sitios replica, ¿no? La parte de la zona que tiene que ver con la función que van a cumplir, o sea, con la función que van a Ujú. tener dentro de esta diáspora, ¿no? Creo que esa es la parte fundamental y que por eso es que son tan diferentes, aunque son, digamos, contemporáneos y forman una misma unidad desde el punto de vista, eh, pues, como diáspora comercial del momento, ¿no? Interesante, realmente interesante. Y bueno, Israel, tienes una pregunta, si quieres hacerla directamente o podemos leerla aquí en el chat, pero igual si gustas encender tu micro, sin problema, como tú digas. Y bien, bueno, doy lectura al comentario que nos deja aquí Israel Morales. Muchas felicidades a la doctora Fiorella, excelente presentación. Al respecto, me gustaría hacer dos preguntas. En Santa María del Refugio existe material de la fase temprana de Chupícuaro. Ujú. En el Rosario existe indicios, es la pregunta, en el Rosario existe indicios de una ocupación previa a la diáspora teotihuacana afiliada a Chupícuaro o a la fase Mixtlán. Esa Ujú. es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo piensa que fue la llegada de los grupos teotihuacanos a la región y su relación con los grupos locales, imposición o alguna otra estrategia? Nuevamente, felicidades y saludos. Muchísimas gracias, Israel, por tus dos preguntas que están sumamente interesantes. Mira, efectivamente, como tú bien mencionas, Santa María del Refugio tiene ocupación chupícuaro,
¿no? No mencioné hoy, porque bueno, no estuvo precisamente dentro del análisis que yo hice, pero bueno, hay otro sitio que recientemente publicaron los resultados Brigitte Follé sobre un sitio en Guanajuato que se conoce como Los Azules de Mezquital, que también tiene una ocupación chupícuara y después una ocupación teotihuacana. Y en el caso del Rosario, también, pero diferente. ¿Por qué? Porque como yo mencioné, o sea, toda esta zona, ¿no? De Querétaro y Guanajuato, donde tenemos estos sitios, efectivamente primero tenemos una ocupación chupicuareña, o sea, una ocupación temprana chupicuareña, ¿no? En el caso de El Rosario es muy interesante porque la primera ocupación sedentaria que nosotros tenemos en Querétaro se da en el Valle de San Juan del Río, en el sitio arqueológico del Cerro de la Cruz, que está a 8 kilómetros de El Rosario. En ese sitio, que es, digamos, el sitio más importante de fundación de los grupos sedentarios en la región, o sea, en todo Querétaro, pues, que es el Cerro de la Cruz en esa parte, es donde llegan los grupos chupicoreños a fundar este sitio, ¿no? Eso estamos hablando del preclásico. Después, con la erupción del Xitle, ¿no? Cerca del 100 más o menos, grupos cuicuilcas migran, ¿no? Hacia esta región del Cerro de la Cruz en San Juan del Río y se establecen, digamos, en el Cerro de la Cruz. Y entonces ya digamos que hay una como simbiosis entre lo chupicuareño y lo cuicuilca, y ahí se siguen manteniendo y digamos que tienen, se desarrollan, crecen, se reproducen, etcétera, ¿no? Y hay todas las evidencias de una larga ocupación, ¿no? Desde el 500, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que con la llegada de los grupos teotihuacanos, ¿no? Pues, más o menos en el 250, 300 más o menos, con la llegada de los grupos teotihuacanos a esta zona, ese sitio, que está a 8 kilómetros, ese sitio se abandona por completo, o sea, no existe ninguna ocupación durante el clásico, y lo que parece suceder es que toda esa población que estaba en el Cerro de la Cruz o sea, se mueve, se muda hacia este otro nuevo asentamiento que es el Rosario, que está literalmente a 8 kilómetros. O sea, desde el Rosario ves el Cerro de la Cruz y desde el Cerro de la Cruz ves perfectamente el Rosario, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante la pregunta que me haces precisamente por eso, porque algo que hemos visto, por lo menos en nuestra región, o que caracteriza, digamos, a nuestra región, que tiene esta relación con Teotihuacán, es que sí existen, o sea, en la mayor parte de los sitios tenemos esas ocupaciones previas de los grupos chupicuareños o mezclados con los cuicuilcas. ¿Y por qué eso es muy importante? Y por eso agradezco tu pregunta, Israel, porque lo que hay que recordar es que las relaciones comerciales y relaciones sociales y todo el tipo de relaciones que pueden tener los grupos en la época prehispánica, las tenían los grupos de Chupicuaro desde muy temprana época con el centro de México. Es decir, estas rutas comerciales de las que tanto hablamos en la época del clásico, son rutas comerciales que ya existían desde el preclásico. Tenemos evidencias, ¿no? De esta relación súper fuerte del centro de México para la época de los chupícuaros y obviamente pues de la época cuicuilca, ¿no? O sea, los chupicuareños y los cuicuilcas se conocían y tenían relaciones, ¿no? Y tanto que cuando sucede lo que sucede en Cuicuilco, pues se van a esta región, ¿no? Y esa relación se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos, ¿no? De que, bueno, es que Teotihuacán tenía que crecer y tenía que expandirse porque pues ya era una ciudad tan grande que necesitaba recursos nuevos de otras regiones, pues a mí me parece como incluso hasta lógico, ¿no? Pensar, pues, ¿a dónde me voy, ¿no? O sea, ¿a dónde muevo o dónde voy y finco una diáspora a favor o que me ayude a obtener recursos, que me ayude a obtener estas materias primas que yo necesito? Pues te vas a los lugares que ya conocías, ¿no? Donde ya tenías relaciones con la gente que ya tenía relaciones, incluso, digamos, de manera, por decirlo de alguna forma, de manera ya hasta ancestral, ¿no? O sea, había hasta parientes que seguramente ya estaban ahí relacionados generaciones atrás, ¿no? Entonces no es tan extraño pensar que se hayan ido para acá, ¿no? Aunque mucha gente en el centro de México y en Teotihuacán les parezca súper extraño decir, ¿y qué estaban haciendo hasta allá? Pues no está tan hasta allá, porque está a 157 kilómetros que te lo echas en 3 días de jornada caminando, ¿no? Y además era gente que ya se conocía desde el preclásico, ¿no? Entonces, pues obviamente se van a lugares con gente conocida, ¿no? Em, entonces, bueno, contestando a tu primera pregunta, sí, efectivamente, eso es muy importante, o sea, no solamente es que sí existen ocupaciones chupicuareñas,
en la época anterior, ¿no? En la ocupación anterior, sino que además es una constante que a mí me parece que justifica y hace comprensible, pues, el por qué llegar a estos lugares, a un lugar conocido, ¿no? Y la segunda pregunta, que tiene que ver que cómo pienso yo que fue la llegada de los grupos teotihuacanos, mira, esa también es una pregunta muy interesante, Israel, muchas gracias, porque es todo un debate, es todo un debate incluso entre los que formamos el proyecto, ¿no? Porque así como en Teotihuacán existen pues como dos grandes visiones, ¿no? De esta Teotihuacán militarizada, etcétera, y la Teotihuacán no militarizada, ¿no? Pues acá también hemos tenido esa discusión, ¿no? Y creo que parte importante de la discusión se resolvió un poco con el descubrimiento de los murales y con no solamente el descubrimiento de los murales, sino también el análisis que hicieron pues Jesper y Christoph de esta iconografía, ¿no? Que básicamente la iconografía lo que tiene, que de hecho también si otro día quieren que les platique específicamente de los murales, yo feliz, que es lo que están representando, ¿no? Es a un personaje de perfil que está ataviado con los elementos de Tlaloc, ¿no? Que porta en su mano una antorcha, ¿no? Y está realizando o sea, de la antorcha salen llamas, ¿no? Y alrededor, bueno, tiene una serie de otros elementos como cuchillos curvos de obsidiana, como de trisqueles, en fin, ¿no? O escudos, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, si quieren un día lo vemos en detalle, ¿no? ¿Y eso a qué se relaciona o qué es lo que dicen los compañeros que analizaron la iconografía? Que ese mensaje lo que está hablando es precisamente de la toma de posesión de este lugar por guerreros sacerdotes, ¿no? Entonces, contestando concretamente a tu pregunta, lo que yo creo, eso, insisto, lo que yo creo, no necesariamente todo el mundo puede estar de acuerdo conmigo, ¿no? Es que esta llegada, yo creo que fue en un principio una llegada amable, incluso hasta acordada, ¿no? Por lo que yo decía hace un momento, pues que era gente que ya se conocía, ¿no? O sea, era gente que tenía relaciones comerciales y relaciones sociales desde mucho tiempo antes, que se mantuvo desde el preclásico y que fueron creciendo con el tiempo, ¿no? Sin embargo, digamos que esta llegada de estos grupos a este nuevo espacio, ¿no? A crear, por ejemplo, el Rosario, fue amable, pero siempre recordando que podrían no ser amables, ¿no? Porque a final de cuentas, las imágenes que tú estás viendo en el mural son muy impresionantes, ¿no? Y estamos hablando únicamente del guardapolvo. No, no tenemos el registro de lo que había realmente en el tablero, del personaje que estaba en el tablero, ¿no? Sí tenemos evidencias de que había un personaje, pero no lo conocemos porque, bueno, eso obviamente los mismos teotihuacanos lo rompieron para construir la siguiente etapa, ¿no? Entonces yo creo que fue, pues, una mezcla un poco de eso, ¿no? O sea, como de una estrategia más o menos acordada, pero siempre con la amenaza de, recuerda que nosotros tenemos dentro de nuestra estructura, pues sí, un sistema militar, ¿no? Que está, digamos, ¿cómo decirlo?, resumido iconográficamente en estos guerreros sacerdotes que llegaron e hicieron la toma de posesión de este lugar, ¿no? Entonces creo que fue como una combinación de ambas. No sé si te contesté, Israel. O sea, como que no puedo decirte así, como o sea, muchos quieren que diga, ¿no? Es que fue una conquista, o fue una imposición, o llegaron en buena onda. O sea, yo creo que en realidad fue una estrategia mucho más compleja que mezcló diferentes formas, ¿no? La buena ondita, pero con siempre la amenaza detrás de, y si no lo haces por la buena, pues siempre se puede hacer por la mala, ¿no? Bien, pues muchas gracias por las preguntas, Israel. Sí, dice, sí, interesantísimos datos, muchas gracias. Y pues gracias, Israel, por estar acá acompañándonos. Y como decía, recordé ahorita con lo que comenta doctora, cuando presentó el doctor Marco Cervera de la parte de la guerra en Teotihuacán, decía, bueno, Teotihuacán tenía todo para hacer la guerra, pero pues nadie se atrevía tampoco a hacerlo porque sabían o sea, era como dice, ¿no? O sea, no es necesario, pero si te atreves a tener que desarrollarla, tener que aplicarla, pues podemos hacerlo, ¿no? Entonces, muy interesante y sí, también como comentas, un tema que siempre está ahí de cómo fue la expansión teotihuacana, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su respuesta, doctora. Tenemos ahí también aquí algunas preguntas en el chat bueno, voy a algunos saludos de Benadurban, saludos desde Tultepec y gracias por compartir. También saludos de Ena Montserrat Fonseca Ibarra desde Baja California, del doctor Agustín Ortiz, también él nos manda saludos, gracias por acompañarnos. Y Rosalba también, Rosalba Nieto Calleja, envía saludos.
Y tenemos aquí, voy a dar lectura a una pregunta, solo permítame ubicarla aquí en el chat. Es de Jesús Quintanar. Él dice, buenas noches. Entonces, comenta, entonces los 5 nodos que mencionó, doctora, ¿los construyen teotihuacanos o ya existían cuando ellos llegaron? Gracias, es lo que pregunta Jesús Quintanar. Gracias, Jesús, por la pregunta. No, esos 5 nodos fueron construidos por los teotihuacanos. O sea, es decir, em, aunque en esta porción la porción oriental del Bajío mexicano ya existían, ¿no? Ocupaciones anteriores, como decía yo hace un momento, relacionados con grupos chupícuaro y cuicuilcas ahí medio mezclados, ¿no? Que estaban pues conviviendo felizmente y viviendo felizmente alrededor del Cerro de la Cruz, ¿no? Digamos, esa es la población que podríamos denominar local, ¿no? Estos 5 sitios de los que yo hablé aquí, fueron fundados específicamente por los grupos teotihuacanos que llegaron a esta región, ¿no? Como decía, el primero que se funda, o sea, sí, o sea, yo me lo trato de imaginar así como la migración al primer lugar que llegaron y fundaron y a partir del cual ya establecidos ahí empezaron a crear los otros, primero fue el Rosario, ¿no? Donde crearon, pues digamos, este centro cívico, este centro ceremonial, la parte religiosa, el despliegue de los murales, digamos, como toda la parte política ideológica, ¿no? Que era importante, ¿no? Para poderse establecer en ese lugar y obtener el control de la zona, ¿no? Como les decía, con esta parte ideológica y con esta parte de la buena hondez, pero con la amenaza constante y presente ahí por detrás, ¿no? De si no lo haces por las buenas, será por las malas, ¿no? Y después fueron ya creando estos otros grupos, atrayendo, digamos, o de estos otros sitios, perdón, atrayendo un poco pues a esta población local que como les dije, es muy impresionante verlo en el sitio del Cerro de la Cruz, porque un sitio que era grande y estaba muy habitado y tenía, digamos, pues bastante gente durante el preclásico, todo el sitio, o sea, no solamente la parte de arriba, sino también la parte de abajo, se abandona por completo y toda esa gente se va a moverse a estos nuevos lugares que se construyen específicamente durante el periodo clásico por este nuevo grupo. Bien, pues muchas gracias, doctora. Y gracias, Jesús, por acompañarnos, por tu pregunta también. Jorge Díaz nos dice, ¿han encontrado en el sitio del Cerrito alguna presencia teotihuacana? Es lo que pregunta también Jorge Díaz Henry en el chat de Facebook, doctor. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Fíjate que no, bueno, es que no te quiero contestar tan tajantemente. Mira, cuando empezaron las investigaciones en el Cerrito, ¿no? Que las empezó Ana María Crespo, ¿no? Ahí por los años 80. Ella propone, ¿no? Que el sitio arqueológico del Cerrito, pues por las dimensiones que tiene, por la importancia, por la monumentalidad, ¿no? Que brinca, digamos, muchísimo, ¿no? Por la zona en la que se encuentra, pues en plena, pues esta zona que se consideraba, ¿no? Como zona, pues de chichimeca salvaje sin posibilidades de tener relación con Mesoamérica, ¿no? Es muy impresionante el sitio del Cerrito. Entonces, Ana María Crespo, en sus primeras estudios de análisis del Cerrito, propone que muy probablemente el Cerrito tuviera una ocupación teotihuacana debajo de la ocupación tolteca, ¿no? Ella dice, este sitio que es tan importante debería de tener una profundidad histórica que tendría que venir por lo menos desde la época teotihuacana o desde, bueno, no teotihuacana, desde la época clásica y muy probablemente relacionada con Teotihuacán. Sin embargo, las excavaciones que se hicieron en el Cerrito, ¿no? Que las hizo posteriormente Daniel Valencia, ¿no? Que fue el que ya después se dedicó de lleno al sitio arqueológico de El Cerrito, en ningún momento encontró materiales cerámicos relacionados con lo teotihuacano o una ocupación teotihuacana, ¿no? O sea, a lo mejor sí había dos, tres materiales dispersos, pero poder hablar de una ocupación tal cual, Teotihuacana en el Cerrito, Daniel, se lo pregunté 1000 veces y Daniel me dijo, no existe. La ocupación anterior, más antigua que tenemos en el Cerrito, corresponde al epiclásico y no hay muestras de ninguna ocupación relacionada con el clásico ni con Teotihuacán. Entonces, tomando en cuenta, pues, la información, digamos, de Daniel, que es el que se dedicó pues, 20 y tantos años de su vida a investigar el Cerrito, que no haya encontrado una ocupación de ese tipo, pues yo te contestaría de esa manera.
No, por lo menos hasta donde se hicieron las investigaciones hasta este momento. De acuerdo. Pues esta la respuesta, Jorge, y también pues gracias. Eh, bueno, voy a dar lectura a una pregunta más y para también ir cerrando, pues hacer que su garganta se esfuerce más, doctora, después de lo que nos comentó con el tema del COVID, para que igual pues ya se la dejemos descansar. Muchas gracias por el esfuerzo. Y nos pregunta el doctor Agustín Ortiz Butrón, ¿se ha detectado en el proyecto algún espacio que se identificara como un centro de barrio, pensando como un sitio de descanso, ritual artesanal para llevar y traer productos como se observó para Teopancasco, para la ruta hacia Nautla? Es lo que nos pregunta Agustín. Gracias, gracias Agustín. Y qué gusto que nos estés escuchando. Un abrazo. Pues yo precisamente creo que el que cumplía esta función era el rosario, precisamente, ¿no? Creo que el rosario cumple con estas características, ¿no? De ser, digamos, no tal cual como lo tienen, o sea, no como esa réplica tal cual en la estructura y todo que tenemos en los centros de barrio en Teotihuacán, pero sí creo que su función principal era esa, ¿no? O sea, era fungir, digamos, como ese centro, ¿no? Que iba a coordinar a estos otros espacios alrededor, ¿no? Bueno, yo creo que es el Rosario, ¿no? Ahora, eh, creo también que existen pues muchos vacíos de información, ¿no? O sea, algo que se me olvidó decirles durante la presentación son dos cosas. Uno, que tenemos dos problemas muy grandes en el Bajío, ¿no? Y uno es la enorme cantidad de saqueo que tienen todos los sitios arqueológicos, ¿no? O sea, es impresionante, de veras es una cosa aterradora que a mí me da terror, ¿no? Entonces, hay como mucha información que se ha perdido, ¿no? Incluso yo creo que la gran parte de las razones por las cuales no tenemos entierros, ¿no? Que no hemos podido localizar entierros es precisamente por el saqueo, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los grandes problemas y otro precisamente lo que tiene que ver eh, con los entierros, ¿no? Pero contestándole a Agustín, digo, yo creo que efectivamente, o sea, ese centro de barrio o lo que podría considerarse como el centro de barrio, yo considero que es el sitio del Rosario. Bien, pues muchas gracias, doctor, y también, doctora, pues por esa respuesta. Pues bueno, los planteamientos son muy interesantes, reitero, es poder comenzar a Perdón, identificar perdón, estas. nada más quiero hacer una aclaración, es que a lo mejor no fue muy clara mi respuesta con Agustín. O sea, creo que o Sí, sea, que el Rosero cumple con esa función, pero es que lo que hay que entender, o lo que yo creo que es lo que está pasando, es que aunque se están llevando, digamos, como esta réplica de los espacios importantes desde el punto de vista de las funciones de los sitios, ¿no? Lo que se está creando en estos espacios de estas diásporas son como, o sea, sí se transporta toda esta ideología para construir estas pequeñas réplicas de los espacios importantes de las ciudades, ¿no? Pero hay que comprender que no necesariamente estamos hablando de réplicas tal cuales de la ciudad, ¿no? O de los espacios por completo. No sé si me estoy explicando. Entonces, esos espacios que se están replicando aquí, se están replicando evidentemente por eso, porque están trayendo su ideología, su forma de entender la arquitectura, su forma de entender las representaciones gráficas, de representar, de entender la construcción y el espacio y el territorio y el universo y etcétera, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que tengan que replicar toda la estructura de la ciudad. No sé si me estoy explicando. Porque a final de cuentas, las diásporas, ¿no? O sea, las diásporas que yo creo que, o sea, la tenemos una en el Bajío, pero tenemos, pues, yo creo, que todas estas cosas que tenemos diseminadas por toda Mesoamérica estaban constituyéndose como diásporas, ¿no? En diferentes partes, en el occidente, en Guerrero, en Morelos, en etcétera, ¿no? Eh, y entonces tenían funciones muy específicas, ¿no? Que era justamente eso, en el caso de la diáspora del Bajío, sí transportar, digamos, toda esta carga cultural, ¿no? De estas élites intermedias, ¿no? A este espacio, pero con funciones muy específicas, ¿no? No necesariamente rehacer la ciudad o esos espacios de la ciudad por completo en estos nuevos territorios, ¿no? Entonces, por eso es que sí tenemos réplicas de cosas muy particulares como los barrios teotihuacanos, nuestros centros de barrio, pero que no tendríamos que estar esperando una réplica idéntica. No sé si me expliqué. Pero bueno, porque tenemos, digamos, que su función es una función muy específica, ¿no?
Y ya, perdón, Alonso, por interrumpirte. Sí, muchas gracias, doctora. Y quizá por lo que nos comentaba al inicio sobre el por qué replicar ciertas estructuras de la ciudad en el lugar, ¿no? O sea, como que funciones muy específicas para poder tener la estructura bien consolidada, entiendo, ¿no? Entonces, quizá no se replica toda la ciudad, pero sí lo que consideraban los propios teotihuacanos o el estado teotihuacano necesario para el control de ese sitio con los fines para los cuales se edifica o se asienta, ¿no? En esa región. Entonces, pues, pues, a ver, pues tenemos ya nada más un comentario aquí de Alberto Medina. En el eje Catepetl hay rastros posibles de Chupícuaro, Cuicuilco y Teotihuacano con posibilidad de estar relacionados a entierros. Gran parte del sitio no se ha estudiado y sufre saqueo rampante. Pues como bien comentaba también la doctora, pues esta parte del saqueo que de repente sí impide los estudios más profundos sobre ciertas regiones. Entonces también un problema que hay importante de mencionar y considerar, ¿no? Y bien, pues bueno, también un par de saludos más que tenemos aquí de Gerardo Hernández. Gracias, Gerardo, por acompañarnos. Jorge Eli, buenas noches. Saludos desde San Lorenzo, Tlalmimilolpan. Gracias, también a Alfonso por acompañarnos. Y pues sin duda ha sido una tarde, con mucha información interesante y principalmente yo me quedo con esta parte de poder identificar lo que está aconteciendo en otras regiones que, como bien comenta doctora, pues en sí ni están tan retiradas, no estamos hablando como de un lugar muy lejano, sino que en realidad pues sí podemos identificar que incluso es estratégico justo para poder ya después proyectar las redes a una distancia mayor, pero sí, realmente es muy interesante poder identificarlas. A mí me llamó mucho la atención la parte de esta réplica en dimensiones menores de la ciudadela, o sea, sí, no es exactamente la dimensión que tenemos acá, y me llamó mucho la atención porque me parece que en Tikal igual encontraron hace poco algo similar, ¿no? O sea, como la réplica en menores dimensiones de la ciudadela, y eso habla de pues sí, de estar replicando una estructura de poder político en las regiones en donde los teotihuacanos pues están manifestándose. Entonces, muy interesante. Y doctora, pues algún comentario de cierre para concluir esta conferencia que le agradecemos mucho, por el esfuerzo que ha hecho de poder estar compartiendo la información que hoy trajo a Teotihuacán en casa. Entonces, si gusta hacer un comentario de cierre y pues estaremos concluyendo la charla. Pues sí, mira, una cosa que a mí me gustaría dejar clara, ¿no? Es que yo creo que, bueno, Teotihuacán, como lo ha dicho la misma doctora Manzanilla, fue una ciudad excepcional, ¿no? O sea, y creo que desde ese punto de vista, ¿no? Hay que entender a Teotihuacán, ¿no? Como eso, como algo extraordinario y que tenía diferentes formas de hacer las cosas, incluso al interior y fuera, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Que muchas veces, o bueno, por lo menos yo que trabajo en estos lares queretanos que estamos a la distancia y estamos fuera de la zona central, ¿no? Muchas veces somos, digamos, qué palabra ponerle, como juzgados, ¿no? Por hacer estas aseveraciones tan fuertes como decir, tenemos presencia teotihuacana en este sitio, ¿no? Y decirlo sin miedo. Porque algo que permeó los estudios, por lo menos desde que yo empecé a estudiar este tema en Querétaro, algo que a mí me impresionaba muchísimo era que siempre todo el mundo hablaba de, no, no, es que lo que tienes es teotihuacanoide, ¿no? O lo que tú ves acá, no, 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 es teotihuacano, son réplicas, o sea, como si fuera no sé, lo Teotihuacano, región 4, ¿no? Y entonces de pronto es como un poco el quitarnos, ¿no? Como esa idea, ¿no? De que todo lo que no es tan Teotihuacano dentro de Teotihuacán no puede ser validado, ¿no? Como eso, porque no podemos concebir que tuviera una relación con la gran ciudad, ¿no? Y yo lo que digo es pues todo lo contrario, ¿no? O sea, esta ciudad, fue una ciudad extraordinaria, multiétnica, que tenía relaciones con muchísima gente, ¿no? Pues tenemos que empezar a pensarla también desde fuera, ¿no? Desde qué estaba pasando con ese Teotihuacán, no Teotihuacán como ciudad o no Teotihuacán como cultura, sino Teotihuacán como fenómeno, ¿no? Como un fenómeno que trastocó a toda Mesoamérica, ¿no? Durante un periodo muy específico, que es el periodo clásico, ¿no? Y que empecemos a ver esos otros lugares, ¿no? Porque además, pues creo que algo que ha hecho muy bien pues este espacio, Alonso, es precisamente eso, ¿no? El permitir mostrar a esta gran ciudad, a este fenómeno fuera de la ciudad, ¿no? Y fuera y estando en otros lados, ¿no? Entonces creo que es súper importante como empezar o sea, a focalizar, ¿no?
a estos otros lugares que están, o este fenómeno teotihuacano que se está dando en muchas regiones, ¿no? Y dejar de concebirlo como si fuera un fenómeno de segunda categoría, ¿no? Porque a final de cuentas yo sí creo que para poder avanzar más, ¿no? No solamente en el entendimiento y en el desarrollo y en las dinámicas y en las complejidades sociales que tienen cada una de nuestras regiones que estudiamos, ¿no? Para comprender eso, sino que también para poder entender, ¿no? Más a la misma ciudad, a la misma cultura y al mismo fenómeno, ¿no? Llamado Teotihuacán, pues tenemos que estar viendo claramente y apropiarnos, digamos, de este conocimiento, ¿no? Que se está dando en otras regiones que están fuera de la misma ciudad, ¿no? Entonces, y de verdad te agradezco muchísimo, Alonso, que me hayas invitado, muchísimo a toda la gente que nos siguió y que nos vio hoy, a los que los verán después, ¿no? Se lo agradezco. De verdad espero que el COVID no haya hecho que yo fuera muy incoherente y, Ujú. y fuera muy dispersa, porque suele pasar, No, no, pero para nada. un súper placer haber estado aquí contigo, Alonso. De verdad, agradezco muchísimo a ti, a tu colaboradora, ¿no? A este espacio. Y de verdad, una vez más te digo que te felicito y celebro que existan estos espacios. Muchas gracias, Alonso. Ah, pues los agradecidos somos también nosotros, doctora, porque pues siempre lo hemos dicho, ¿no? Si sin la participación de quienes están llevando a cabo la investigación y quienes están produciendo esta información para poder después compartirla a la comunidad de Teotihuacán en casa, pues son ustedes, ¿no? Entonces también creo que el agradecimiento siempre va a estar ahí y el reconocimiento a la importante labor que desarrollan para justo poder conocer más, ¿no? En este caso nosotros nos enfocamos de Teotihuacán, pero pues sabemos que hay diferentes culturas y cada uno de los especialistas que se dedican a ellas, pues contribuyen a conocer más de nuestro pasado y que pues, sin duda también tiene ahí injerencia e incidencia en nuestro presente. Entonces, pues muy agradecidos y pues entender, como bien comenta Teotihuacán, como fenómeno, este fenómeno que es muy apasionante estudiarlo, y preguntarnos sobre él y tratar de aproximarnos al entendimiento de lo que representa. Entonces, pues concluimos. Si me permite, me gustaría concluir sin pues sumarnos a las condolencias supimos del fallecimiento de Esther Pastori, historiadora del arte, que pues también dio muchas contribuciones a la parte del muralismo teotihuacano. Entonces, pues nos sumamos a las condolencias y bueno, pues nuevamente agradecerle, doctora, que tenga una buena noche, que se recupere del COVID y esperamos pues próximamente continuar conociendo lo que van desarrollando en esa región del Bajío. Entonces también pues muchas gracias a la audiencia, que tengan una buena noche y pues siempre invitarles a continuar pues ahí pendientes de lo que publicamos en la página de Facebook de Teotihuacán en Casa y también pues comentarles que en el canal de YouTube pues estamos subiendo también las conferencias que aquí se presentan en vivo, ya después las presentamos de manera diferida en el canal y ahí también las pueden localizar de manera más rápida, ¿no? Entonces, bueno, la invitación también a suscribirse al canal y pues puedan ahí ya estar checando las conferencias que tenemos ya compartidas en ese espacio. Entonces, pues que pasen una buena noche. Doctora, si me permite un par de minutos nada más fuera del aire y ya con eso concluimos. Entonces, por lo pronto, pues que descansen y nos vemos pronto.